Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Lado Oculto. Todos sabemos que en Uruguay dedicarse a la literatura supone asumir una serie de desafíos y muchas veces esto viene acompañado de problemas o de dificultades para salir adelante. Pero en algunos casos, particularmente en un género, esto puede llevar incluso a que el autor, y vamos a ver por qué, decida hasta cambiar de identidad, empezar una nueva vida, o por lo menos acompañar ese desarrollo de lo que él mismo define como literatura erótica, cambiándose hasta el nombre. Les presento al escritor uruguayo Ercole Lizardi. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar en tu programa. Bueno, un gusto de que nos acompañes. Para quienes no te conocen, vamos a ver en el siguiente tape muy brevemente la biografía y la bibliografía, o parte de ella por lo menos, de Ercole Lizardi. Ercole Lizardi es un narrador y ensayista uruguayo. Sus novelas, de fuerte contenido erótico, se caracterizan por la intensidad narrativa. Exiliado en México durante la dictadura militar, comenzó a publicar tardíamente, en 1995. Desde entonces, publicó un libro de cuentos, 12 novelas y un libro de ensayos en colaboración, además de numerosos artículos en publicaciones periódicas uruguayas. Su trilogía de la infidelidad, compuesta por las novelas Los secretos de Romina Lucas, Horas Puente y Ulisa, fue elegida en la encuesta anual de la revista Los Irrecuptibles entre las 10 ficciones rioplatenses más importantes de 2009. Hoy, en el Lado Oculto, nos acercamos a la literatura erótica y recibimos a Ercole Lizardi. Bueno, muy bien. Ercole, hay algunos detalles de tu vida que son particularmente interesantes. Ya el hecho de saber, recuerdo cuando me enteré que había un uruguayo que escribía literatura pornográfica o literatura erótica, que después vamos a ver cómo vivís toda esa diferencia. Yo escribía de espectáculos de cultura en esa época, era un tema insólito. Esto fue hace 15 años, ¿no? Pero sigue siendo algo único en las letras uruguayas. Sí, por lo menos en las letras éditas, porque a mí me consta, a partir de los talleres que llevo de literatura erótica, que hay mucha gente que le gusta escribir literatura erótica. Particularmente le gusta a las mujeres. ¿Ah, sí? Porque tradicionalmente podríamos verlo, tradicionalmente esto era casi una perversión. Quizás lo sigue siendo para mucha gente todavía, ¿no? Sí, recuerdo perfectamente que un artículo en un periódico importante nuestro, bueno, el semanario Brecha, donde se me acusaba de perverso. ¿El semanario Brecha? Sí, enemigo público número 1. ¿Por qué? ¿Qué había? Porque no solamente escribía erótica, sino que además tenía el tupé de hacer la teoría de la literatura erótica, lo cual me hacía doblemente peligroso para la comunidad. Claro, porque además sos ensayista, además de narrador, ¿no? Sí, pero a la fuerza, no es una vocación. Si soy ensayista es porque he necesitado contextualizar lo que hago y para empezar acá la crítica literaria es incapaz de contextualizarme adecuadamente. Y en general, en el mundo, los análisis profundos del lugar de la erótica en la cultura de Occidente son muy pocos. Entonces, bueno, me puse a pensar sobre el tema, a trabajar sobre el tema. Es curioso porque si algo vemos, bueno, en los medios de comunicación particularmente, pero en los productos de consumo masivo en materia cultural, es erotismo. Erotismo. Pornografía. En muchos casos también, claro. Sí. Vivimos lo que yo llamaría la pornografización de la sociedad. Pero te decía, a tal punto desarrollé este lado de investigar, de tratar de comprender el fenómeno y la situación, el lugar de la erótica, que bueno, el mes de octubre, el próximo mes de octubre voy a estar dictando un curso en el Malva, en Buenos Aires, sobre el tema, ¿no? Quizás debimos haber empezado un poco antes la entrevista. Quiero decir, conversábamos fuera de micrófono, fuera de cámara, que tú decidiste cambiarte el nombre cuando comenzaste a publicar. Cuando asumí mi, digamos, para decirlo de una manera, cuando asumí mi destino de escritor, cosa que negué durante muchísimo tiempo por distintas razones complejas. Bueno, cuando tenía 45 años dije, bueno, se acabó, voy a ser un escritor porque es lo que soy. Y entonces me pareció que lo más razonable era, puesto que iba a cambiar completamente mi vida, cambiar también mi nombre. ¿Y por qué iba a cambiar tu vida a ser escritor? Porque las cosas que hacía antes eran totalmente diferentes. Y yo quería hacer un corte limpio. De ahora en adelante soy el escritor que no quise ser antes, lo soy. Pero eso te llevó, legalmente no cambiaste el nombre. Bueno, es un trámite, pero no veo por qué no se puede hacer eventualmente. Pero a ti la gente te dice Ercole, tu familia. Bien, claro que sí. ¿Sí? Sí.
Acá en Montevideo hay gente que me conoce con mi nombre, digamos, legal, pero, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, Nadie sabe cómo te para llamas. todos, para todos Te llamas Hércules soy Lizardi. Lizardi, punto. Pero eso tiene que ver con que asumiste tu destino de escritor o tu destino de escritor erótico. No, mi destino es de escritor, a secas. Yo soy un escritor que escribe erótica. No sabría escribir otra cosa. Pero me si te interesaría hubiera ocurrido otra escribir novelas históricas o No, lo que sea, hubieras no. cambiado también de nombre. cosa. Seguramente que sí, porque la razón por la cual cambié de nombre es cambiar de vida. Asumir la escritura y vivir la escritura significa una manera de vivir absolutamente específica. Una relación con el mundo absolutamente específica, que no tenía nada que ver con la que era antes. ¿Y por dónde pasa esa especificidad del escritor? Y pasa fundamentalmente porque un escritor es alguien que pone sobre papel sus impresiones más íntimas, sus convicciones más íntimas, su manera de ver el mundo, sus reflexiones más íntimas, y eso es radicalmente diferente a cualquier otra actividad que yo al menos haya tenido. De vuelta, volvemos sobre la temática, por la singularidad, pero esto es porque escribís literatura erótica. Porque si vos escribís literatura, no sé, ciencia ficción... Me hubiera cambiado el nombre igual. No, te quiero decir, pero nadie te preguntaría si querés ir a Marte, o si escribías novelas históricas y admirás a Napoleón o a Artigas. Pero si escribís novelas eróticas, la gente desarrolla como cierta visión, no sé si morbosa o pornográfica u obscena sobre el Mi escritor. querido, estamos en Uruguay, este es un país puritano. Entonces aquí es probable que haya quien desarrolle una mirada morbosa sobre mi actividad, pero bueno, es porque es Uruguay, porque es Montevideo. En otros lugares no es así. En otros lugares la literatura erótica tiene más cultores, más escritores y está más considerada algo como más Por estándar. supuesto, aquí sigue siendo una cosa que, mirá, fulanito es un escritor de erótica. Somos lo que somos. Sí, bueno, pero lo que pasa, bueno, sí, creo que además es significativo cómo todavía, por lo menos como tú decís, en nuestra sociedad, el sexo ocupa un lugar velado, misterioso todavía. Sí, nosotros ¿cómo te lo puedo explicar sin que se enoje una mitad o la otra mitad de la audiencia? No creo. Nosotros pasamos del puritanismo católico, al cual le cortó las alas de alguna manera José Valle y Ordóñez, al puritanismo de izquierda. La cultura de izquierda, que es la cultura de este país es un país de izquierda porque tiene una cultura ya a esta altura de izquierda. La cultura de izquierda es puritana. Lo fue el comunismo de la Unión Soviética, lo fue el castrismo, siempre fue puritana. Y nosotros heredamos esa manera de ser de izquierda. De ahí que si alguien me ha atacado en este país, si alguien ha atacado mis libros, es precisamente la prensa de la izquierda. O sea que tendríamos que haber empezado todavía más atrás, porque la gente, bueno, merece saber en este punto que tú fuiste un exiliado político, supongo que por ser militante de izquierda. Y sí, naturalmente. Pero no, digo, mi exilio, que fue un exilio de 10 años en México y que como todos los exilios, aunque yo me haya divertido mucho en México, porque los mexicanos quieren a los uruguayos y yo la pasé muy bien, pero de todas maneras es un corte en la vida que no se lo deseo a nadie. Porque significa alejarse de la familia, alejarse de tu medio natural, de tu medio cultural, y no es nada agradable, ¿no? En México te vinculabas con uruguayos, te integraste a la sociedad mexicana. Me integré a la sociedad mexicana fundamentalmente, no me vinculaba mucho con uruguayos, excepto con algún escritor, por ejemplo Eduardo Milán, con el cual incluso vivimos juntos en determinado momento. Pero Eduardo Milán es poeta, si es no poeta, me equivoco. claro. Entonces, en realidad, lo que hice fue integrarme a la sociedad mexicana. Pero ahí hay otra curiosidad, porque en general los exiliados de todos los países, pero los uruguayos singularmente han buscado en el exilio estar juntos, apoyarse. Pero no era un programa muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Era comer asado y chorizo los domingos escuchando a Citarrosa hasta emborracharse con vino tinto. No me parecía. Los que yo conocí, dije, este tipo de lagrimeo a mí no me sirve. Entonces, en realidad lo que hice fue, en la medida de mis posibilidades, integrarme a la sociedad mexicana, vivir a la sociedad mexicana, que es una sociedad apasionante, muy compleja y muy interesante. Muy erótica. A su manera, supongo, pero en principio no. En principio es una ciudad bastante recatada, bastante pacata en su... Los tiempos cambian, estamos hablando de una cantidad de años atrás. De repente hoy voy a México y me sorprendo, pero en aquella época no, era una sociedad más bien recatada, profundamente católica, ¿verdad? ¿Así fue que descubriste tu vocación de escritor o ya te venía de antes? No, yo sabía que iba a ser escritor
a los 15 años. Yo sabía siempre, pero lo que pasa es que lo negaba, me lo negaba a mí ¿Por mismo. qué? ¿No? O sea, hay una cantidad de razones muy complejas. Al principio porque pensaba que era mucho más interesante la idea de hacer cine, que el cine era un medio del siglo XX, no la escritura. Entonces quería hacer cine. Luego, el mismo exilio, alejándome de las raíces, del habla cotidiana, de las raíces culturales, de alguna manera me impidió, me distanció respecto a la posibilidad de escribir. De manera que durante muchos años negué, siempre dije, no, que escribir, no, olvídalo. Olvídalo. Escribía libretos de cine, eso sí, algunos de ellos se filmaron, pero no escribía literatura. La literatura fue cuando volví acá. Vamos a hacer una pausa y después nos contás cómo fue que se hizo ese clic, ¿eh? Vale. ¿Por qué y en base a qué sentimientos, a qué sensaciones o a qué determinaciones fulano de tal, que ya no es fulano de tal, ahora se llama Ercole Lizardi, se convirtió en Ercole Lizardi el escritor, ¿eh? Ya venimos.